Hola, mi nombre es Aldo Rosales Velázquez, autor de un par de libros de cuentos y de crónica, y en esta ocasión quiero leerles un fragmento de uno de mis cuentos contenido en Tiempo Arrasado, que pueden encontrar publicado en Rebarán Ediciones, en una bellísima edición, elegante por demás, que vio la luz en 2019, y sirva este video para agradecer nuevamente a Alejandro del Castillo, a Erika y a todo el equipo editorial de Rebarán Ediciones por traer a la luz un tan bello ejemplar que espero que los cuentos contenidos en él estén a la par de la edición y del trabajo de esta casa editorial. En esta ocasión quiero leerles un fragmento de uno de los ocho cuentos que componen Tiempo Arrasado, y se trata de Pero tú no te olvidarás de mí, ¿o sí? Adán comenzó a fumar porque le agradaba ver la brasa ardiendo en la punta del cigarrillo. Le recordaba las fresas que su abuela paterna, a quien solo vio un par de veces, sembraba en una llanta partida por la mitad. Recuerda el mentolado en la mano derecha de su padre, un hombre que se limitaba a convivir los fines de semana, cumpleaños y días festivos. El resto del tiempo era solo rutina. Llegaba a las 6 del trabajo, se desanudaba la corbata y la dejaba en el respaldo de su silla, en la cabecera de la mesa. Sorbía la sopa de forma ruidosa. Todos los días había sopa en casa, y acompañaba su carne con pan blanco. Al terminar, bebió un vaso de medio litro de agua de un solo golpe y se sentaba frente a la televisión. Nunca se quedaba en un canal más de 15 minutos, hasta las 10, cuando empezaba el noticiario. Cada 31 de diciembre cenaban en casa de la abuela. Salvador, el padre de Adán, encendía un cigarrillo mentolado que tomaba de la bolsa de mano de su esposa y daba una ligera bocanada. Luego salía al patio, donde su hijo lo esperaba con una bolsa llena de fuegos artificiales. Adán, con la mano temblorosa, tomaba un cohete y lo acercaba al punto ígneo del cigarro, que su padre chupaba de vez en vez para no dejarlo morir. Un siseo y una chispa lo ponían en alerta. Adán arrojaba los cohetes lo más lejos que podía, para luego cubrirse los oídos con las manos. La explosión sonaba lejana, como si ocurriera en un sueño o en un lugar debajo del agua. Repetía la operación hasta dejar la bolsa vacía. Entonces su madre levantaba los papeles chamuscados con la escoba y un recogedor. Salvador regresaba al interior de la casa y permanecía en silencio el resto de la noche. Cuando había mal tiempo, la lluvia azotaba el techo de lámina. Y fue en diciembre también cuando su padre desapareció. Dejó la información de una cuenta bancaria y una carta. Explicaba algo sobre una enfermedad y concluía diciendo que no quería que lo vieran morir, que a él le había resultado más fácil lidiar con la ausencia de su padre que con la muerte de su madre, que no lo buscaran. Adán pensó en los dedos amarillentos de su padre, las uñas gruesas como lápidas nacaradas, las palmas resecas. Recordaba también, a veces, cuando su padre salía de madrugada rumbo al trabajo, y sobre la silla al lado de la cama, aún dormía con sus padres, quedaba el reloj despertador, insomne, con sus números rojos tremendamente encendidos, iluminando la habitación hasta que el sol lo relevaba. La madre de Adán comenzó a ausentarse para trabajar. Él a veces dormía en casa de sus tíos, a quienes no llegó a querer ni a odiar del todo. Aquellas tardes las gastaba frente a la televisión, un enorme aparato con caja de madera que fallaba de la bocina izquierda y que, además, Adán no recuerda haber visto apagado. Sus tíos le hablaban de forma cortés, aunque nunca cariñosa. Las palabras que le dirigían eran frías y limpias, asépticas. Hablaban de él y de su madre como si se refirieran a personas que habían vivido mucho tiempo atrás, una historia que alguien les había contado. Los comentarios se repetían, a veces con diferentes palabras. Decían que no era correcto que una madre sola trabajara tantas horas, que Salvador había dejado un hueco. No había cosa alguna en esa casa que indicara la presencia de algo más de lo que podía verse. Era como si las habitaciones fueran un set de televisión y en los cajones y muebles no hubiera nada. Adán pensaba en la muerte y lloraba por las noches porque no quería morir, y así se lo decía a su madre. Ella le acariciaba la cabeza mientras él lloraba acostado y las lágrimas le resbalaban hasta las orejas. Al día siguiente amanecía solo y la casa era un silencio de múltiples matices. Se levantaba, iba a la cocina y desayunaba en la misma silla donde su padre comió todas las tardes al volver del trabajo. Cuando Adán,
Después de numerosos exámenes supo que iba a morir. No sintió extrañeza ni asombro. Le pareció poco menos que increíble que la muerte hubiera tardado tanto en volver. Siempre supo, aunque su madre dijera lo contrario, que la muerte estaba ahí, en la cabecera de la cama, hierática e inamovible, y que ese llanto en realidad era lubricante para el misterioso e intricado engranaje que es fallecer. Los niños no se mueren, le repetía su madre, acariciándolo, mientras se cubría los bostezos con la mano libre. Pero Adán había escuchado de niños, incluso más pequeños que él, que ya habían muerto. El hijo de los vecinos de enfrente, por ejemplo. Un bebé que dejó de respirar durante la noche. El velorio fue una ceremonia larga, fría, en la que Adán confirmó su sospecha. Sueño y muerte eran dos lados de un mismo objeto, y la transición del uno al otro podía ser tan suave como pasar de un respiro al siguiente. Parpadeos. El consultorio era pequeño, apenas cabía el escritorio y la mesa de revisiones. El doctor le preguntó su edad y no pudo evitar un ligero gesto de desagrado cuando lo oyó asegurar que fumaba desde los 9 o 10 años. Una hoja blanca se levantó poco a poco entre ambos. El sonido de la máquina de escribir era sordo. El doctor fue claro en sus explicaciones. El cigarro había terminado por cumplir su cometido. Adán cerró los ojos y usó el ruido del teclado para traer el recuerdo de la lluvia sobre el techo de lámina en casa de su abuela. ¿Entiende lo que le digo? La voz del doctor llegó de lejos, como cuando se cubría los oídos y miraba, tenso y expectante, el fuego correr sobre la mecha, un hombre en llamas caminando por la cuerda floja. Después venía el golpe de luz que paralizaba el universo. Allá, tras el fuego, en ese preciso segundo en que un cenit nacía y moría, Adán había visto la muerte, no camuflada de humano como en las películas, sino hecha una con todas las cosas, con el ruido televisivo del invierno, con las fresas sembradas en una llanta, con las letras mudas ante la caricia monótona de su madre. Porque eso era la muerte, un fuego que saltaba de una cosa a la otra. La misma llama crepitando en la punta del cigarrillo frente a la mecha de un cohete era la que marcaba los números del reloj despertador, cuando su padre se apagaba tras los muros, y su madre dormía un par de horas más hasta que, poco a poco, el sol que se filtraba por los huecos del techo evaporaba el agua negra de la madrugada. El mismo fuego. Entiendo lo que me dice, replicó Adán, con parsimonia, con la calma de quien sabe que amanecerá y no hay remedio. No planeaba huir, como había hecho su padre, pero tampoco le resultaba agradable la idea de quedarse ahí, a merced del tiempo y de las cosas, frente a su familia, con los oídos tapados, esperando a que su cuerpo se iluminara furiosamente por un instante, para luego apagarse tras el estallido. Por las calles se arrastraba un aire escandaloso. Las horas caían sobre los edificios, sobre los hombres y las mujeres a su lado. Caían sobre los buzones, sobre el agua de los charcos, sobre los autos que no acababan nunca de llegar ni de partir. Caían sobre la brasa del cigarrillo que Adán encendió antes de atravesar la avenida. Ya era de noche. ¿En qué piensas?, preguntó su madre aquella vez en casa de la abuela, la primera Navidad que pasaron sin su padre. Adán estaba sentado en la entrada. Sostenía un cigarrillo en la mano derecha, al que soplaba cada cierto tiempo para que no se apagara. El fuego se extendía sobre el papel blanco. Su madre tomó el cigarro con suavidad de entre los dedos de Adán, inhaló profundamente y dejó escapar el humo, que se incorporó al aliento congelado de su hijo, para luego desaparecer juntos. En el cielo estallaban fuegos artificiales que se desgranaban sobre la ciudad con un sonido de lluvia, de máquina de escribir, de pequeñas piedras cayendo sobre un ataúd que está a punto de desaparecer bajo la tierra. Su madre juntó las manos, insufló su aliento tibio en ellas y luego las colocó sobre las orejas de su hijo, quien volteó a mirarla como si fuera la última vez que lo haría. Una frase estalló en los labios de su madre, su boca quedó abierta y ambos miraron a la noche. Una sola mirada repartida en 4 ojos, que también se desgranó sobre las cosas y los días, con un ruido apenas perceptible pero real, como de ceniza cayendo sobre los vivos y los muertos. Eso es lo que creo, agregó su madre. Pero tú no te olvidarás de mí, ¿o sí? Adán no supo qué contestar. Años después, cuando lograba recrear esa noche casi a la perfección, seguía sin ser capaz de contestar aquella pregunta y seguía imaginándose qué dijo su madre, cuáles habían sido esas palabras perdidas para siempre, mientras sus orejas se entibiaban por su aliento. Hay cosas que de tan bellas solo pueden ser dichas una vez, solía decir su abuela. Aunque ya no la recordara ella, recordaba su voz. Adán saludó a su mujer y a su hijo.
Luego subió a bañarse. Susana, gritó desde la regadera. El agua de la regadera caía sobre su espalda como piedrecillas transparentes sobre un ataúd palpitante. Vamos a hablar. La tibieza del vapor lo envolvió. Y bueno, eso es, pero tú no te olvidarás de mí, ¿o sí? El segundo cuento de Tiempo Arrasado, un libro, insisto, bellísimamente editado por Rebarén Ediciones, a quienes agradezco la atención, el tiempo y los espacios para con la obra que he podido trabajar. Muchas gracias, los invito a adquirir cualquiera de los títulos de Rebarén Ediciones en rebarena.com y estar al pendiente de sus redes sociales para la difusión de obra de sus demás autores. Saludos.